corresponde al periodo el Porfiriato. El tranvía se llama Diego. El nombre de mi compañero es Mario. Yo soy el servidor Miguel. Les damos a ustedes la bienvenida al recorrido por el barrio mágico de Coyoacán. Salimos desde este bonito lugar que es conocido como la Villa Coyoacán. Así se le conoce al centro. Villa Coyoacán. Vamos a ver de su lado derecho el jardín Hidalgo. El jardín es de 1900. Fue construido en el marco del centenario de la independencia de México. El kiosco fue traído desde París en 1910. Regalo que el presidente general que duró casi 40 años en el gobierno, Porfirio Díaz Mori, donó al gobierno de Coyoacán. Frente al kiosco, este edificio amarillo es un palacio de estilo colonial. Detalles medievales, arcos invertidos y las fundas tienen estatuas de coyotes. Ese es el Palacio de Cortés. La actual alcaldía, y hace muchos años fue en la municipalidad de Coyoacán. ¿Pueden entrar a la alcaldía? Claro que sí, es un edificio de gobierno. Donde están las columnas de la alcaldía, al ladito hay un enorme portón de madera. Ese es el acceso a la alcaldía. Es de espacio público. Nada más no pueden entrar a la parte administrativa. El resto del edificio pueden recorrerlo de pies a cabeza. Donde están las columnas de la alcaldía hay dos placas. La primera placa dice que la alcaldía era la casa de Hernán Cortés. ¿Qué creen? ¿Eso no es cierto? ¿No? El edificio de la alcaldía es antiguo, pero no tanto. Es de 1755. Si Cortés falleció en 1547, pues no. No, pues son más de 200 años de diferencia, ¿no? ¿Verdad? Es imposible que Hernán Cortés haya vivido ahí. Sí lo construyeron los descendientes que dejó Cortés en Coyoacán. Al rato vamos a visitar el lugar donde realmente Hernán Cortés vivió. Al ladito la placa dice: en honor a nuestro último emperador. Hernán Cortés termina de conquistar Tenochtitlán. Las tropas españolas se metieron a la ciudad y se metieron a hacer lo propio, pero no encontraron nada porque al emperador se le ocurrió esconder los tesoros. Y el emperador escapa, pero lo atrapan cerca de Tlatelolco, acá por la lagunilla. Ahí lo interrogaron la primera vez, no le sacaron nada. Hernán Cortés se trajo al emperador a Coyoacán, pero sorpresa, sus hombres ya lo estaban esperando. Hernán Cortés a sus soldados les prometió joyas, riqueza, oro, y no encontraron nada. Entonces sus soldados se le molestan. Pues sí, yo también me enojaría si no me pagaran ni luego a tiempo. Resulta que se le amotinaron. El tesorero de Hernán Cortés, para calmar las tensiones, vuelve a interrogar al emperador, pero ahora lo tortura. ¿Le quema las patas? Sí, al emperador le llena las manos y los pies con aceite. Se los amaga, se los pone a quemar al fuego lento en una hoguera para que le revelara la obligación de los tesoros de Moctezuma. ¿Qué creen? El emperador no dice nada. Tesoros que hasta la fecha siguen sin ser localizados. La tortura y el suplicio de Cuauhtémoc, el último Tlatoani y el último emperador azteca, fue aquí en Coyoacán. ¿Dónde? Pues adentro de la alcaldía está la capilla del registro civil, está el mural La tortura de Cuauhtémoc de Diego Rosales y la placa memorial de, pues aquí torturaron a Cuauhtémoc. ¿Qué creen? En esa misma capilla, otros dos, ahí se fueron a torturar. 21 de agosto de 1929, Frida Kahlo, Diego Rivera también se casaron en la capilla por lo civil. La historia de Coyoacán, por cierto, es muy antigua. Data del año 3000 a.C. Imaginen que este es un valle que lamentablemente no tiene salida al mar. Llueve, todo lo que escurre de las montañas se va al fondo del valle. Por eso nos inundamos así naciendo en los lagos. Teníamos 49 ríos. A esto se le llama el Valle del Anáhuac. Aquí en la región vivió una cultura prehispánica, posiblemente de origen otomí olmeca. Los cuicuilcas pudieron haber sido la potencia de nuestro continente. Les pasó como en Pompeya. Cerca de aquí hay un volcán. Y ubicado hoy a las faldas de la Sierra de la Jusco, allá por Perisur, está el volcán El Xitle. Hizo erupción en el año 300 de nuestra era. Deja sepultados bajo la lava Acuilco y Acopilco. Ciudades y civilizaciones desaparecieron bajo los ríos de lava. Esto es una zona caliente. La lava con los años se petrifica. Por eso ahora tenemos las regiones de los pedregales. Eso es lava petrificada. Desde San Ángel hasta Tlalpan, hasta allá llegó la lava. Son yermos estériles, no aptos para la vida. Y aún así en el año 600, desde Tula Hidalgo, se vieron aquí a sentar los toltecas. Forman su ciudad y la llamaron Culhuacán. Gracias a la ceniza del volcán un bosque bañado por los ríos Churubusco y la Magdalena. Era una zona de manantiales y tierras fértiles, y otras civilizaciones quisieron las tierras. Los chichimecas invadieron el Valle del Anáhuac en el 1047. Llegan a Culhuacán, los aztecas no pueden contra ellos. Como dice el dicho por ahí, no puedes contra el enemigo. No, invítale un pulque. Ya después te le unes. Se hizo una alianza tolteca chichimeca. El rey Xolotl, señor de los chichimecas, envió a sus hijos a explorar las tierras. Noticias de último minuto: las tierras están habitadas.
por grandes familias de jaurías de coyotes. Y por eso las llamaron Coyoacán. Coyoacán era una cultura prehispánica y estaba sentada aquí en estas tierras desde el año 1350. Tenochtitlán era una isla en medio del lago de Texcoco. Si los aztecas vivían en una isla, ¿de dónde sacaron sus piedras para construir sus pirámides y templos? ¿De dónde? Pues de aquí de Coyoacán. Se han registrado minas de cantera desde la época prehispánica. Los aztecas esclavizaron a los coyoacaneses, los hicieron maestros talladores de la piedra. Todos los caminos que iban a Tenochtitlán fueron hechos por los coyoacanenses. En el año 1519 llegó Hernán Cortés y las tropas españolas. Los coyoacanenses, fastidiados de pagarle tributo a los mexicas, se unieron a los españoles. El último gobernador de Coyoacán se llamaba Ixtoninque y se hizo compadre y amigo de Cortés. Le dijo: señor Cortés, ayúdenos a librarnos del yugo azteca y nosotros le vamos a regalar unos terrenitos. Pues adivinen ustedes qué es lo que vamos a recorrer ahorita. Los terrenitos. Pues sí, el centro de Coyoacán, los barrios y las colonias que están alrededor fueron los terrenos que le regalaron a Cortés. Las casas más viejas que van a ver en este paseo fueron casas de soldados españoles. La alcaldía de la casa del cacique de Tlatuani se convirtió en el centro de comando de las tropas españolas. Desde Coyoacán, Cortés dirigió la caída de Tenochtitlán. Cae la ciudad sagrada y Cortés manda edificar su hacienda, donde aquí Hernán Cortés edificó una de las primeras iglesias del continente americano. Esta es la iglesia de la Purísima e Inmaculada Concepción de la Virgen María. ¿Cómo le dicen a las concepciones de cariño? Chonas. ¡Conchas! Chona. Pero como está chiquita, la conocen como la Conchita. La iglesia es del año 1522. Ahora, frente a la Conchita vamos a ver esta casa pintada totalmente de rojo. Por eso los vecinos la conocen como la Colorada. Está dividida en dos, la parte de arriba se cayó. La original es la de abajo, la de Cantera y Tezontle. Ese es del siglo XVI, es de 1500, esa es la casa de la Malinche. Malinali o Doña Marina, como fue bautizada, era la intérprete de Hernán Cortés, una noble maya tabasqueña. Sí, la Malinche no era azteca, era de allá de Coatzacoalcos, nació entre Veracruz y Tabasco. Su pueblo hablaba náhuatl y maya. Hubo un conflicto con los mayas, fue capturada, rebajada de princesa a esclava, fue vendida a los aztecas. Y ellos le entregaron a Hernán Cortés como tributo en Veracruz. Pero gracias a sus conocimientos nobles, Malinali sabía hablar náhuatl, sabía hablar maya, pronto aprendió a hablar español. Una cosa es cierta, sin Doña Marina la conquista de México hubiera sido exactamente igual al del continente americano. Ustedes van a otros países de Latinoamérica, sus culturas prehispánicas casi desaparecieron por la influencia española. México no, la Malinche se encargó de hacer pactos, alianzas y bodas entre indígenas y españoles para evitar masacres. Cortés, sorprendido de sus habilidades, se enamoró de la Malinche. Le construyó la Colorada, donde cuenta la tradición, Hernán Cortés entraba todas las noches a ese domicilio y no salía hasta el día siguiente. Luego, muy temprano en la mañana, Cortés y la Malinche venían como si nada a conversarse a la iglesia de la Conchita. Y de esta relación prohibida nació Martín Cortés, uno de los primeros mestizos del continente americano. Ahora, si de aquel lado estaba la casa de la Malinche, pues imagínense ustedes qué fue todo lo que está de su lado derecho. Pues la casa de Cortés. Pero vamos a decir el casco de su hacienda. De lo que quedó de la hacienda de Cortés fueron los potreros, las caballerizas, los establos, como quieran llamarlos. Ahora transformados en un restaurante que vamos a ver su lado derecho. Comer, ¿no? Para que ustedes vengan a visitar. Ajá, venimos la a comer quinta de el 10 de Cortés. mayo. No, aquí es la quinta de Cortés. Sí, aquí venimos, por eso. Venimos con Rosy, ¿no? El Día de las Madres. Vamos a llegar a un centro cultural que su principal atractivo es la biblioteca que se encuentra en el jardín de una casa de estilo barroco. Reforzado por cristales, a su lado izquierdo, Centro Cultural Elena Garro. Y en la pared estamos viendo la foto de Elena Garro. Ella era la ex esposa de Octavio Paz. Y después de Rosario Castellanos y San Juan Inés de la Cruz, una de las escritoras mexicanas más sobresalientes del país. Al lado, vean este hermoso castillito, que parece como sacado de un cuento de hadas de estilo neobarroco de 1822, la casa de Otelo. Y fue mandada a construir por un rico que le fascinaban las obras de William Shakespeare. Y basándose en la obra Otelo el Moro, manda a edificar todo el edificio. En 1979 fue adquirido por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y donado al Centro Nacional de las Artes. Ahora, adentro de la casa de Otelo están las instalaciones de la Escuela Superior de Música.
Las fiestas patronales del barrio La Concepción son el día 8 de diciembre. En un 8 de diciembre de 1886, allá en el estado de Guanajuato, nació Diego Rivera. Y por eso Diego Rivera se llamaba Diego María de la Concepción Juan de Pomuceno Estanislao Rivera y Barrientos. ¿Qué dijo? Concho o Conchito, como le decían sus cuates. Conchudo yo no sé si era, pero Frida Diego sí le decía ¡Mi gordo! Y todos aquí a Diego lo conocían como el sabor. ¿Se han visto el rostro de Diego Rivera? Tantos nombres parecidos. Yo nada más quisiera verlo en el billete de 500 pesos, pero ¿verdad que el hombre estaba bien guapo? Pobrecita Frida, bueno, otra belleza. Pero dicen por ahí, Dios los hace, Dios se juntan. Pues cada quien sus gustos, porque luego uno se mete y hasta se enojan. Pues bueno, ahí sabrán ellos. Pero por algo se casaron, ¿verdad? Sí. No, de hecho. Ahorita vamos a llegar a un lugar bien bonito, porque hace muchos años aquí había un acueducto, y el acueducto está en la ciudad de Tenochtitlán. Pues sí, Tenochtitlán estaba en agua. ¿Para qué estaban más? Porque el acueducto surtía de agua potable. El agua de Texcoco era salado. Sí, van a la reserva que queda del lago de Texcoco, por abajo agua es salada. Y por eso había acueductos. Y el acueducto más antiguo del continente americano es el acueducto de Chapultepec. Vamos a ver de su lado derecho el museo más grande y más pequeño de nuestro país. Este es el Museo Nacional de las Culturas Populares. Aquí les van a contar la historia de las culturas de nuestro país. Es un árbol de la vida utilizado para la evangelización. Utiliza elementos prehispánicos y católicos. Y estamos viendo que este bonito museo les cobra 20 pesos por persona. Pero aquí, cada año en este museo se festeja la Feria Internacional del Tamal. Vengan aquí a Coyoacán a finales de enero y principios de febrero, en el Día de la Candelaria. Ah, sí, el día 2. Vamos a ver aquí, en la esquinita, pero de su lado izquierdo, un edificio rojito llamado La Guadalupana. ¿Qué creen? Esa, la cantina más vieja de Coyoacán, dando servicio desde el año 1892, es de la época de Porfirio Díaz. Vamos al pulque. Vamos a ver acá la entrada de la alcaldía. Pollitos. Y ahí, ese es el acceso. Si se meten por ese portón de madera, van a ver un pasillo. Va a tener una piedra de su lado derecho, donde está toda la historia de la alcaldía. Y enfrentito les queda una fuente. En el patio de la alcaldía, donde está la fuente, hay un secreto. Está sentada en una banquita Frida Kahlo. Y a su lado parado Diego Rivera. Los dos están hechos en bronce. Escala 1 a 1, tamaño real. Al rato que terminen el recorrido, métanse a la alcaldía. Comparen cómo medía Frida Kahlo Diego Rivera con ustedes. Y tómense una foto con las esculturas de los artistas. Los vaqueros en el estado de Veracruz utilizan una herramienta alargada llamada jara y la hacen para arrear al ganado. Y por eso se les llama jarochos. En la esquina de su lado izquierdo tenemos la cafetería más tradicional de Coyoacán, dando servicio desde el año 1953. Pues vengan por un rico cafecito veracruzano. A su lado derecho, la última iglesia edificada en Coyoacán. Esta es la iglesia presbiteriana. Pertenece a una orden que llegó desde Inglaterra. Llegaron a Coyoacán en 1800. Se dedicaron a la evangelización, pero tras las leyes de reforma les quitaron sus terrenos. La iglesia Margaret Whittaker es del estilo de la nave Inglaterra. La viéramos desde arriba con un dron. La iglesia tiene la forma de una enorme cruz. Y el convento de la iglesia, pues ahora pertenece al Instituto Juárez, un colegio. Pero vamos a llegar al Jardín Allende de 1905. En este bonito jardín, los fines de semana, artistas independientes se vienen a vender sus obras de arte. ¿Quieren tener un cuadro final? Este es el lugar donde pueden venir. En medio del jardín, la escultura de El Flaco de Oro, Agustín Lara. ¿Por qué está aquí? Agustín Lara nació en Veracruz, pero su infancia se la pasó aquí en Coyoacán. En esta calle de aquel lado vivían sus tías y ellos lo criaron. Cuando Agustín Lara se volvió joven, tomó la guitarra y se fue a trabajar al centro, pero nunca se olvidó de ellas,
porque todos los fines de semana Agustín Lara venía a visitar a sus tías y se pasaban por aquí, por el mercado, por las plazas. Dicen que ahí en ese espacio Agustín Lara luego se ponía a tocar para la gente. Dicen que muchas de las canciones más famosas de Agustín Lara las creó aquí en Coyoacán y por eso su escultura está aquí. Vamos a ver de su lado derecho el mercado más grande de Coyoacán. Este es el mercado general. Ocupa toda la manzana de 1956 y fue mandada a construir por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Todos los capitalinos deberían de conocer a Pedro Ramírez Vázquez. Fue el arquitecto que hizo el mercado de la Merced, de la Lagunilla, de San Pedro de los Pinos, el mercado de Jamaica, el Museo de Caracol, el Museo de Arte Moderno, el Museo Nacional de Antropología e Historia, la Torre de Tlatelolco, el complejo habitacional de Ciudad Satélite, la Cámara del Senado de San Lázaro, el Estadio Azteca, el Estadio Cuauhtémoc y la nueva Basílica de Guadalupe. Nada más. ¿Qué les ofrece este mercado? Una gran sección de comida mexicana. Se venden artesanías y trajes típicos de varias regiones del país. Ojo, en ese mercado ustedes pueden probar el platillo tradicional de Coyoacán. ¿Cuál es nuestro plato tradicional? Pues en honor a nuestro emperador Cuauhtémoc, las famosas tostadas de pata de Coyoacán. Vayan a probarlas. Vamos a Salimos de la villa de Coyoacán, estamos entrando a la antigua hacienda de San Pedro Mártir. Aquí no había casas, había tierras de cultivo, campos para el pastoreo, veían vaquitas y ovejitas. Y los dueños de la hacienda eran alemanes. Curioso, no eran españoles. El último dueño que tuvo la hacienda se llamó Segismundo Wolf. Bueno, el hombre era personal amigo del presidente Porfirio Díaz. Fraccionaron la hacienda en 1890, construyeron la primera colonia del país que tuvo electricidad y sistemas de drenaje. La colonia se llama como la segunda esposa de Porfirio Díaz. Carmen Romero Rubio. Uy, la familia Romero Rubio. La familia más rica, poderosa y acaudalada de la época del porfiriato. Los Romero Rubio eran como los Gelu, pero de aquella época. Para seguir sustentando el estatus que la familia tenía, hicieron un trato con el presidente. Le presentaron a su hija. Carmen tenía 17 años de edad. Se casó con Porfirio Díaz, que tenía 51. ¡Qué bárbaro, qué jovencito! Antes se daba eso por arreglos matrimoniales. La mujer era más joven que el hombre. Mari. No es cierto, ¿verdad? A veces sigue dando, nomás que ahora se le llama Sugar Daddy. Debido al amor que le profesó Porfirio Díaz a Carmelita, ya viene a inaugurar la colonia. Esta es la colonia del Carmen, colonia porfiriana. Aquí no hay casitas. ¿Ya vieron la arquitectura? Sí. ¿Qué son? ¡Tremendos casononones! Sí. Supermansiones, enormes residencias y uno que otro palacete de la época de Porfirio Díaz, estilos europeos, franceses, italianos. Muchos ismos después de los ismos, valga la redundancia. Vanguardistas, modernistas, futuristas, funcionalistas. La colonia tiene mucho art déco de la época de la Revolución Industrial. Y es una bonita zona exclusiva, ideal para que artistas, poetas, escritores, pintores y refugiados vivan y se desarrollen aquí desde 1890 hasta 1940. Ole. Detrás de mí y enfrente de ustedes vemos esa enorme avenida que casi siempre está bien congestionada. La avenida Un Río. Ahora imagínense que de vez de coches navegaban las trajineras que venían desde Xochimilco. Lo hacían para llegar al embarcadero de Nativitas o seguirse derecho y entrar al canal de la Viga para llegar al mercado de flores de Jamaica. Era el río Huitzilopochtli, que dijo Huitzilopochtli del náhuatl significa lugar de los colibríes azules. Por eso venden artesanías de colibríes aquí en el centro de Coyoacán. Es por el significado del río. Seguí bien bonito. Siendo sinceros, luego hasta a nosotros se nos complica la pronunciación náhuatl y andamos diciendo dos cosas. ¿Se imaginan a los primeros españoles que llegaron y trataron de pronunciar Huitzilopochtli sin ayuda? Pues se esforzaban, no podían, le decían al río ¡Churubusco! No sé nada que ver Huitzilopochtli y Churubusco, pero así se le quedó. A la orilla río Churubusco se vino a vivir un famoso escritor de origen ruso. Ah, pues el señor era ruso, tenía un nombre ruso. Se llamaba Lev Davidovich Bronstein. Ah, nos pasó igualito que los españoles, ni podíamos pronunciarlo. Y el señor, como venía huyendo, fue el momento ideal para decir, no se compliquen, vamos a decirme León Trotsky. Su casa y su museo está de su lado derecho. Obviamente Trotsky es el hombre que está al lado del 86. El señor fue el comandante del Ejército Rojo. Junto con Vladimir Lenin, los bolcheviques y el Partido Comunista, toman el control de Rusia en 1917 para así formar la URSS. Pero fue traicionado. El presidente de su partido, Joseph Stalin. Y Stalin se encarga de Lenin. Acusó a Trotsky de haber cometido dicho acto. Y el señor no tenía pruebas suficientes para demostrar lo contrario. Tuvo que huir de Rusia. Su vida corría peligro.
Dicen que escapó de la cárcel de Siberia, entra a Turquía, baja por Asia, termina en Europa. En España conoce a su mejor amigo, Diego Rivera. El pintor, el esposo de Frida, sí. Diego Rivera y León Trotsky eran super amigos, como y mugre, como dice por ahí. Y este lugar que estamos viendo era un fuerte militar de la época de la Revolución Mexicana, conocido como la Casa Fortaleza del Águila. Aquí arriba hay una aguilita de bronce Ahí está. y fue regalada por Venustiano Carranza. Ahorita que demos la vuelta, lo van a ver muchísimo mejor. Ahí va. ¿Y cómo llegó Alonso a México? Es que en 1920 Diego Rivera era el miembro honorario del Partido Comunista Mexicano. Frida Kahlo, durante su educación preparatoria, va y se mete a una facción comunista llamada Las Cachuchas. Y si no lo sabían, ya se enteraron. Sus artistas favoritos tenían ideologías comunistas rusas. Para 1936, Diego Rivera va a hablar con el presidente general Lázaro Cárdenas del Río. El Tata Cárdenas le da refugio político a León Trotsky en nuestro país. El 8 de enero de 1937, León Trotsky y su esposa Natalia arriban al puerto de Tampico, Chisme. Venían escondidos en un buque petrolero. Y Frida Kahlo fue por ellos, nada más y nada menos que en el tren presidencial. Se los trajo a vivir a la Ciudad de México, aquí a Coyoacán. Por 2 años los 4 vivieron en la Casa Azul. Y en ese periodo es cuando dicen que Frida Kahlo y León Trotsky se conocieron y fueron juntos y felices para siempre. Bueno, de eso hay un libro que se llama Los Amantes de Coyoacán, lo venden aquí en el centro y ahí viene todo ese chisme. Pues sí, ¿verdad? Dieguito Rivera sí podía, y en cuántas ocasiones no lo hizo Diego. Pero cuando Frida Kahlo se la aplicó, pues ya no le gustó, no, que amor con amor se paga. Se enojó con León Trotsky, muerto de celos, lo corrió de su casa, no tenían donde vivir, y el gobierno Cayacán mete su cuchara y les regala el fuerte militar, que ahora es el museo de León Trotsky. Nada más que aquí en México este señor tampoco le fue muy bien. En México a Trotsky se lo echaron, lo asesinaron. Le cometieron 2 atentados y en uno de ellos estuvo involucrado David Alfaro Siqueiros, su cuñado y un comando de 20 hombres armados. Con la jugosa recompensa que le puso Stalin a Trotsky, a Siqueiros falta de dinero se le mete a la cabeza que era el momento de eliminarlo. El atentado falla. Más de 400 balas se dispararon esa noche, en 1940, en el recinto. En el museo estaba una pared con todas las balas. A la fecha los vecinos han encontrado más de 1000 casquillos por todas las colonias. Siqueiros huyó de México. Años después lo encontraron allá por Chile. Al final terminó en la cárcel de Lecumberri. Trotsky refusó la casa. Hasta la barra electrificada le puso. Pues ni con todo eso se salvó del otro atentado. Si quieren saber cómo fue el homicidio de Trotsky, ¿qué arma utilizaron? ¿Quién fue el autor intelectual? Todo parecía una película de espías. Hubo traición, crimen, infidelidad. Y hasta Frida y Diego se vieron involucrados. Los artistas fueron acusados de haber sido cómplices. Y uno de ellos terminó en prisión. Yo los invito a visitar el museo de León Trotsky. 70 pesos la entrada. No duden en ir. Y ahorita vamos a ver de su lado derecho un museo muy famoso. Que yo creo que todas y todos ustedes ya conocen. Bueno, si no de mí no han escuchado hablar de él. Pero vamos a ver los detalles de este famoso museo. Esto no es una casita, es una enorme mansión de estilo francés. Vamos a ver el tamaño desde aquí hasta la esquina. Fue construido en 1902, en la época del Porfiriato, y fue mandada a hacer por el fotógrafo del presidente Porfirio Díaz. ¿Quién era el fotógrafo de Porfirio Díaz? Pues el papá de Frida, Guillermo Kahlo, el hogar de la familia, Kahlo y Calderón. Don Guillermo literalmente se lo regaló a Diego Rivera. Es que Diego le ayudó a pagar también toda la hipoteca, transformándose en museo hasta 1958, 4 años después de la muerte de Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, la Casa Azul, donde ahora reside el museo de Frida Kahlo. Está grandísimo. Sí, ya vi sus caras. Nunca habían escuchado el segundo apellido de Frida, ¿verdad? No. Calderón, como el expresidente que tuvimos. Sí, Sí, era pariente de Calderón. Yo creo que rescata. Kahlo, por cierto, es un apellido de origen alemán. El papá de Frida era de nacionalidad alemana. Frida Kahlo, el nombre artístico que ella toma de su propio nombre para firmar sus cuadros. Su mote, su nickname. ¿Por qué? Frida quería poner su nombre completito, pero pues obviamente no iba a caber, porque tenía 3 nombres y 2 apellidos. Así que Frida nada más eligió su último nombre y su primer apellido. De ahí Frida Kahlo. Por cierto, ¿se aprendió su nombre completo? No. No, ya vi sus caras. Ahí les voy a ayudar. Nombre completo de Frida: Magdalena Carmen Frida
Kahlo Calderón. ¿Ya lo tienen? Está más chiquito que el de Diego, Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Y obviamente ella nació aquí en Coyoacán. La Casa Azul, ese fue su hogar. Frida nació ahí el 6 de julio de 1907. O sea que Frida Kahlo nació 3 años antes que diera inicio a la Revolución Mexicana. Sí, cuando Frida Kahlo estaba chiquita, tenía unos 5 o 6 años, ella ya escuchaba de Zapata, de Villa, de Carranza, de Madero y todos los revolucionarios. Pues ella misma llegó a considerarse hija y parte de la Revolución Nacional. Su vida y su obra están totalmente ligados a los movimientos sociales de México de aquella época. Pero eso sí, una cosa es su arte y otra su vida personal. A nadie en el mundo se le desea lo que ella sufrió y experimentó en carne propia. Porque físicamente Frida Kahlo, híjole, pobrecita, y así sufrió muchísimo. ¿Se acuerdan que les dije que aquí en estas tierras hace muchos años hubo una hacienda? Sí. La hacienda San Pedro Mártir. Ese edificio naranja que está allá enfrente de nosotros, ese fue el casco de la hacienda San Pedro Mártir. Después de la Revolución Mexicana, las haciendas fueron abolidas en nuestro país. En 1930, ese edificio se convirtió por parte de los vecinos en la Escuela de Artes al Aire Libre de Coyoacán. Si ustedes hubieran sido vecinos de aquí de Coyoacán en 1930, ahí hubieran podido tomar clases de arte, de danza, de música, de pintura. Si hubieran elegido pintura, sus maestros hubieran sido el joven José Clemente Orozco y la señorita Frida Kahlo. José Clemente Orozco, el muralista, también vivió aquí en Coyoacán, en la calle Centenario. Frida Kahlo en la Casa Azul. ¿Y qué creen? De ahí vienen los Fridos. ¿Quiénes son los Fridos? Los alumnos de Frida Kahlo. Pongan en TikTok el último Frido. La entrevista fue hace 3 meses. Y este hombre de 100 años les va a contar cómo Frida Kahlo era como maestra. Para que después vayan a ver la entrevista. Y ya para cerrar el bloque de Frida Kahlo. Porque yo puedo seguir. Yo me voy a tardar como 3 o 4 horas hablando de Frida. Pero también son como 2 temporadas de La Rosa de Guadalupe. Así que mejor visiten el museo. Porque su vida, híjole, es como una feria. Pobrecita, cómo le iba. Visita el Museo de Frida Kahlo. Nada más que recuerden una cosa, que también para entrar ya es una aventura. 1. Los boletos del museo se adquieren por internet desde su sitio oficial. Pero como siempre se les satura, casi siempre se les cae el sistema. Y luego los boletos mínimos se compran días, semanas, meses e incluso años de anticipación. Costo del boleto: 170 si son mexicanos, 320 si vienen de otro país. Ahorita no hay boletos hasta después del 12 de agosto. Pero si ustedes adquieren el boleto de Frida Kahlo, con su entrada les da una cortesía para entrar al museo del Anahualcali. ¿Cuál es ese? Pues el museo de Diego Rivera. O sea que juntos hasta la muerte. 2 por el precio de 1. Vamos a ver de su lado derecho este bonito bosque. Que aunque no lo crean, este es el primer bosque artificial de nuestro país. Son los viveros de Coyoacán, diseñados, creados por el señor Miguel Ángel de Quevedo. Miguel Ángel de Quevedo nació en Guadalajara, Jalisco, ingeniero civil de profesión, y fue el director de obras públicas en el gobierno de Porfirio Díaz. En su cargo se dio cuenta que la industrialización del porfiriato estaba exterminando nuestros bosques. Y como este señor era naturalista, arriesgadamente dejó su puesto y se metió a trabajar a la Secretaría Agraria porque quería apoyar a la causa. Porque gracias a Miguel Ángel de Quevedo, él va y promulga un montón de leyes forestales cuando en 1901 fue jefe del departamento forestal. Aunque varias de sus leyes se las rechazaron, pero después fueron integradas en la Constitución que actualmente nos rige. Gracias a Miguel Ángel de Quevedo tenemos parques nacionales, reservas naturales, Proyecto Ciudad Jardín, Bosque de Chapultepec, el Instituto Forestal Mexicano, la Sociedad Forestal Mexicana y el Día del Árbol. Por eso a Miguel Ángel de Quevedo lo nombraron el apóstol del árbol. Acá en la estación del metro de la línea 3 en su símbolo, no vemos el rostro de la silueta de un señor, en su iconografía y un arbolito. Bueno, pues en la época de Porfirio Díaz había una gran necesidad. El país, quedándose sin bosques, necesitaba de lugares donde se cultivaran y sembraran árboles. Miguel Ángel de Quevedo dio un gran paso. Era dueño de una hacienda aquí en Coyoacán. Nada más que la hacienda de Miguel Ángel de Quevedo curiosamente se llamaba Rancho de Panzacola. No sé a qué se le ocurrió tremendo nombre, pero donó una hectárea de su hacienda y crea viveros forestales. Apoyado por el secretario de Hacienda Limantur, convencieron a Porfirio Díaz que vino a ver resultado su proyecto. En resumen, Porfirio Díaz vino aquí,
Quedó impresionado de lo que se había logrado en una hectárea. Se emociona y adquiere más terrenos. En 1907 oficialmente se inauguraron los viveros de Coyoacán. Los viveros ahora cuentan con más de 39 hectáreas y dan un aproximado de más de 2,000 árboles al año, de más de 400 especies diferentes, nada más para reforestar la Ciudad de México. Estos edificios que están viendo fueron inaugurados en 1921. Es el Instituto Forestal Mexicano. El personal que trabaja aquí se dedica a cuidar y a preservar los árboles y los bosques en nuestro país. Como son viveros, pues del otro lado obviamente está el mercado de plantas y flores. Tiene su sección de cactáceas, venden plantas carnívoras y hacen una exposición de flores de temporada cada mes para que después vengan a visitar todo este bonito y verde lugar. Llegamos a Avenida Universidad. La zona arbolada que está allá enfrente fue la ex hacienda de Chimalistac, donde hace muchos años Hernán Cortés tuvo armerías. Ahora más adelante está Altavista, vive Elena Poniatowska, está el barrio de San Ángel, el convento de los monjes carmelitas descalzas, la plaza de San Jacinto, el puente del Púlpito, el mercado del Carmen, el parque La Bombilla, el monumento a Álvaro Obregón, el centro cultural San Ángel, la casa estudio al aire libre de Diego Rivera y de Frida Kahlo, la casa del escritor Jaime Sabines y la casa del colombiano más mexicano Gabriel García Márquez. Recorran Avenida Universidad hacia el sur. Llegan a Cuicuilco, llegan a Copilco y allá está la máxima casa de estudios de nuestro país, CU, Ciudad Universitaria. La UNAM está aquí en Coyoacán. Todo lo que es desde Rectoría para acá es Coyoacán. Vamos, Coyoacán es una alcaldía. Actualmente mide 54 kilómetros cuadrados. Por cierto, del otro lado de Coyoacán tenemos el famoso barrio de Santa Úrsula, Cuapa. ¿Alguien sabe por qué es famoso Santa Úrsula? No. ¡Por el Coloso de Santa Úrsula! El Estadio Azteca está aquí en Coyoacán, la Casa de la América. Y de este lado, el Estadio Olímpico Universitario, la Casa de los Pumas. Y si saben de fútbol, pues saben que se odian, ¿verdad? ¿Qué creen? ¡Son hermanitos! Oficialmente, el América y los Pumas nacieron, viven aquí en Coyoacán. Coyoacán es la única alcaldía y municipio de México que tiene 2 estadios de fútbol. Ahí, de su lado izquierdo, ven esa arboleda. En medio hay un canal. Va corriendo el último río vivo de la Ciudad de México. El río que está aquí nace entre la Sierra de las Cruces y la Sierra de la Cusco. Cruza el Parque Nacional Los Dínamos. 28 kilómetros de largo, atravesando más de la mitad de la Ciudad de México. El río La Magdalena. Y a su orilla, esa iglesia de estilo barroco del siglo XVIII. La iglesia es de San Antonio de Padua. ¿Quién es San Antonio de Padua? El patrono de Texas, de las cosas perdidas, protector de los jóvenes, o el famoso y nombrado santo de los enamorados o de los novios. El de los enamorados. Es todo eso y el que ponen de cabeza. ¿Por qué me ponen a San Antonio de cabeza, pobrecito? ¿Qué les hizo? Es que si la ponen de cabeza les consigo un novio o una novia. Ajá. Dicen que San Antonio de Padua es tan poderoso y milagroso que incluso les puede ayudar a cambiar el modelo que actualmente tienen para encontrarles uno nuevo. Ya saben dónde venir si quieren realizar dicha petición. Ahí dice, todos los domingos a partir de las 8:30. Vamos a cruzar el último puente virreinal de la Ciudad de México. Este es el puente de Panzacola. De ambos lados se ve lo que queda del río. Actualmente el gobierno de la Ciudad de México trabaja en el rescate de este pobre río. ¿Ese fue el inicial? Sí. Río de Magdalena. Ese edificio blanco fue un hospicio, fue un tutelar de menores, también fue un orfanato. Ahora son las instalaciones del DIF de Coyoacán, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF. Pero si les dijera que fue la casa de un expresidente, ¿me lo creerían? Sí. Y es verdad. Don Miguel Ángel de Quevedo se fue a viajar por el mundo. De cada país que este señor visitaba se traía arbolitos, semillas en sus bolsillos. Sus mejores ejemplares los sembró en el jardín de su casa. Esto es el casco de la hacienda de Miguel Ángel de Quevedo, rancho de Panzacola. Todos los árboles que estamos viendo pertenecen a una colección privada que él juntó en vida. Se llama el Arboretum. Y ese es el jardín de su casa. ¿Se imaginan su casa? No se lo imaginen, vamos a ver a su lado derecho. La Casa del Sol. Y aquí no vive Luis Miguel. Pero aquí un día se vivió el presidente Venustiano Carranza y redactó nuestros artículos de la Constitución de 1917, hizo los borradores, pero principalmente los artículos sobre el cuidado y la protección de los árboles y los bosques en el país. Ahorita
Vamos a arribar al primer museo de acuarelismo que se inauguró en el mundo. Fue aquí en Coyoacán, fundado por el señor Alfredo Guatirrojo. Vamos a llegar al Museo Nacional de la Acuarela. La entrada al Museo de la Acuarela está por esta calle. ¿Están esos banderines de colores? Ese es el acceso. Es un museo gratuito. Vive de la donación de las personas y es uno de los poquitos museos que abren los lunes. Abre todos los días. Posibilidad que venga al Museo de la Acuarela. A su lado izquierdo estamos viendo este hermoso edificio de estilo musulmán arabesco. A este tipo de arquitectura se le denomina arte morisco. Era la Quinta Rosalía de Sumaca Alvarado y ese arbolito que estaba allá adentro es un naranjo. Está lleno de un montón de naranjos. En este precioso lugar vivió el premio Nobel mexicano. Ese fue el hogar del Nobel de Literatura, Octavio Paz. Ahora es la Fonoteca Nacional. Y la Fono se dedica a recuperar, restaurar y conservar audios, los archivos sonoros más importantes del país, emisiones de radio, discursos políticos, radionovelas, comerciales, podcasts, conservar la música desde la época prehispánica hasta nuestros días. ¿Quieren un día conocer la voz de Porfirio Díaz? En un agradecimiento a Tomás Alva Edison por haber creado la electricidad, vayan a la Fonoteca. Un discurso de Diego Rivera en el Palacio de Bellas Artes, vayan a la Fonoteca. Una entrevista a Frida Kahlo en la XW, vayan a la Fonoteca Nacional. Bienvenidas y bienvenidos a este hermoso barrio colonial. Esto es Santa Catalina y literalmente es como